Mi nombre es Alejandro Hernández, soy profesor e investigador del TEC, tengo un grado de ingeniero en biotecnología, maestría en biotecnología y también doctorado y mi tema de especialidad es la mejora genética y este es uno de los temas en los cuales trabajamos hoy. Eh, Antes de entrar en materia, yo creo que una de las cosas que vivimos fue esta historia de COVID, pero nos dejó muchas enseñanzas. Y eso que ustedes están viendo ahí es la espiga, la corona de COVID, y lo que ustedes están viendo es cómo esa espiga se une a un receptor. La proteína de la espiga se une a un receptor y se abre, ¿verdad? Y a la forma distendida es reconocida por el sistema inmunológico. Cuando está compacta, no es reconocida por el sistema inmunológico. Lo que fue increíble en esta época que pasamos fue el diseño de vacunas basado en la espiga distendida del COVID, de la proteína de COVID, de la proteína de la espiga, la proteína S, pero más que eso, vimos una evolución enorme en la cantidad de cepas, subcepas que salieron, o mutaciones o cambios o variantes de la misma especie, del mismo virus. Y es que era un virus que acumulaba mutaciones de manera muy veloz porque es un virus de ARN. Entonces vimos, de repente teníamos que la cepa de Brasil, que la de Estados Unidos, que la de Senegal, que la de África, y se nos hizo una mezcla de preocupación por la velocidad en la cual estaba evolucionando la cepa o las variantes de COVID, porque la preocupación que teníamos era que las vacunas estaban dejando de ser efectivas porque se basaban precisamente en las mutaciones en la proteína de la espiga. Si la proteína de la espiga tenía mutaciones o cambios, pues la vacuna dejaba de ser efectiva. Y así fue, así fue. O sea, al principio las vacunas eran 100% efectivas y fueron perdiendo efectividad conforme iban aumentando las tasas de mutación o cambios en la proteína de la espiga del COVID. Entonces, ya no necesitamos solo una vacuna, sino un refuerzo, dos, tres, cuatro refuerzos, y después salieron las vacunas con las mutaciones de los virus. Y pues bueno, últimamente, como ya teníamos tantas vacunas y tanta exposición al virus, pues se generó eh, una protección de la población que empezó a generar sus propios sistemas de defensa. En aquel entonces, eh, lo que vimos, y un poco de antecedente y de antesala para entender esta tecnología, es que vimos que hay mutaciones. ¿Ok? Y esas mutaciones pueden ser de muchos tipos. Hay mutaciones que pueden ser puntuales, es decir, de una sola letra, y hay unas que son un poquito más grandes. Pueden ser de lesiones, que se quite un pedazo, que se inserte un pedazo, que se llama una inversión, que es que cambie de dirección un fragmento de ADN, se puede sustituir, es decir, que cambie una letra por otra, o pueden haber cambios aún más grandes. El ADN está súper enrollado y forma una cosa que se llama los cromosomas, ¿no? Y los cromosomas pueden tener también rearreglos, es decir, cambios. Y también pueden haber cambios aún más grandes, que uno puede tener copias de cromosomas o cromosomas que se eliminan. Entonces tenemos una serie de cambios que son naturales, que son mutaciones y que lo vimos con la época del COVID. Y usted me dice, pero ¿cómo estoy hablando de CRISPR y COVID? No me hace mucho sentido. Bueno, un segundo vamos al siguiente capítulo. Es por qué las mutaciones y los cambios y los rearreglos a nivel del material genético de una especie son importantes. Porque esos cambios nos permiten evolucionar hacia cultivos domesticados, es decir, aquellos que favorecen, que le permiten, que tengan algún beneficio para el humano. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, la planta, la mostaza silvestre que se llama Brassica oleracea, es en realidad la planta originaria de muchos de los cultivos que hoy consumimos y que en realidad son la misma Brassica oleracea, la misma mostaza, pero con una acumulación de mutaciones, de cambios, de rearreglos genéticos que dan origen a subtipos o a variantes de la misma planta. Y es así como tenemos el repollo, la col de Bruselas, el brócoli, la coliflor, el kohlrabi, y en realidad son la misma especie. Todos son Brassica oleracea. Son brasicas oleráceas que han ido acumulando algunas mutaciones
en el tamaño de las hojas, en la forma de las flores, etcétera, y que nos han dado cultivos domesticados distintos. No vamos por el bosque y nos encontramos un brócoli. Lo que tal vez se puede encontrar es una mostaza silvestre, ¿verdad? Que es lo que crece en la naturaleza. El humano se ha aprovechado de estos cambios, de estos rearreglos, los ha seleccionado y los ha usado para su consumo, su beneficio. Y a eso se le ha llamado agricultura. Lo que pasa es que esta selección ha sido muy lenta y ha ocurrido a partir de miles de millones de años. Algo que desafortunadamente no tenemos, porque una de las cosas que nos está pasando es que tenemos un incremento en la temperatura a nivel mundial y que tiene en jaque a la humanidad porque estamos incrementando la temperatura a nivel mundial a 1 grado centígrado y un poco lo que se planteó en el protocolo de París, que fue firmado en el 2015, es que intentáramos que no se subiera a más de 1,5 y tratar imposible de que no llegáramos a 2 grados centígrados, lo cual está siendo muy, muy complicado por la acumulación continua de gases con efecto invernadero, entre ellos el CO2, que es el más conocido, el dióxido de carbono, ¿verdad? Que tenemos la mayor concentración atmosférica de dióxido de carbono en los últimos 2 millones de años, ¿verdad? Tenemos la mayor acumulación de CO2, ¿verdad? Pero también de otros gases invernadero como la de metano y óxido nitroso y gas HFC, que son importantísimos y que tienen un efecto incrementado en comparación con el CO2, es decir, tiene un mayor efecto invernadero en comparación con el gas CO2. Y bueno, no teníamos niveles en total de gases tan altos en los últimos 800.000 años. Entonces, la comunidad mundial está muy preocupada y está muy preocupada porque empiezan a verse los efectos internacionales de cambio climático en países donde históricamente no se había visto, particularmente en Europa y países desarrollados, donde se están viendo olas de calor que superan los 40 grados hasta 42 grados. Y entonces la NASA hizo un análisis de estudios de la comparación de los rendimientos de los cultivos usando las tecnologías actuales. Y lo que presagia es que para el 2030, estamos a 5 años, para llegar al 2030, tendríamos una disminución en la actividad agrícola en los rendimientos de un 20%, un 24% en maíz, un 17% en trigo, un 20% en general, usando los métodos actuales de producción. Y eso es muy predecible porque históricamente, cuando hemos tenido momentos de extremo calor, sequía, que han sido en algunos momentos históricos, hemos tenido caídas de rendimiento del 20%. En 1988, en el 2012, en 2012 tuvimos una caída del 20% usando cultivos estrella, cultivos la máxima producción y rendimiento en Estados Unidos, como el maíz y el trigo también en México, y vemos que el comportamiento es el mismo. Cuando tenemos fenómenos de estrés calórico, sequía, tenemos caídas en rendimiento. Y usted me dirá, bueno, pero hay tecnologías de materiales resistentes a sequía. Pues sí los hay, pero no los alcanza. Es decir, han habido algunas tecnologías y además de esas tecnologías están en algunos cultivos y en algunos países con cierto grado de accesibilidad, ¿verdad? Y no son suficientes para sostener la, los cambios climáticos que se presagien vamos a estar expuestos en los siguientes años. Y particularmente Centroamérica y Sudamérica estamos expuestos por el fenómeno de Enos o el Niño, porque además de ser cíclico, cada vez son más frecuentes porque el agua se calienta y se enfría de manera más rápido por el efecto invernadero y por tanto tenemos movimientos de humedad o salidas de humedad del continente, del territorio continental, que nos ocasionan sequías o extremas inundaciones. Entonces vemos que en algunos momentos tenemos el fenómeno del niño o la niña que tienen que ver con sequías o exceso de agua e inundaciones, lo cual no benefician en nada a la agricultura, más bien aumentan vulnerabilidad en un área como Centroamérica. Y es un fenómeno muy estudiado, de hecho se le llama el corredor seco, iba desde Guatemala hasta Panamá, con una colita en Costa Rica, también en la parte norte de Guanacaste,
Y cada vez que tenemos este fenómeno del niño, de falta de agua, de exceso de calor, tenemos este corredor seco que lo que genera son un problema de seguridad para la producción de alimentos, pero además una corrida de migrantes hacia Estados Unidos de las comunidades más vulnerables, ¿verdad? Aquellas que siembran cultivos de subsistencia al verse sin alimentos por motivo de la sequía, tienden a migrar por la desesperación de no tener que comer. Bueno, a nivel mundial vemos algunas caídas en los rendimientos de productos, ¿verdad? Entonces vemos que los productos mundiales todavía eh, han perdido su rendimiento, sobre todo en arroz, en maíz, soya. Sin embargo, esos niveles de caída de rendimiento todavía son equilibrados por el exceso de producción en otras zonas. Entonces todavía no hemos sentido ese impacto tan grande, pero estamos en el límite en el cual podemos ver impactados la seguridad, eh, el acceso a los alimentos a nivel mundial, sobre todo países que son importadores netos de granos como Costa Rica, como Centroamérica, que no nos da el terreno para producir lo que comemos. Ahora, a nivel mundial, para ahorita entrar en por qué les estoy hablando de seguridad, por qué les estoy hablando de sequía, por qué extremos y por qué de mutaciones, entro con la solución, con una de las soluciones que es con CRISPR. El mundo dice, bueno, está pasando todo esto y uno de las bases fundamentales de todo esto es la dependencia que tenemos del petróleo y entonces tenemos que tratar de movilizarnos hacia economías que dependan menos del petróleo, lo que se llaman bioeconomías y esas bioeconomías tratar de equilibrar el petróleo, ¿verdad? La dependencia del petróleo por producir alimentos, comida, bienes, servicios, mediante cosas que no dependan del petróleo. Eso se llama bioeconomía, ¿verdad? Y bioeconomía está eh, inmerso en la estrategia de cambio climático, biodiversidad y seguridad alimentaria, porque trata de proveer herramientas para producir más, producir mejor y usando tecnologías integradas como la biotecnología inmersa en estas nuevas estrategias de bioeconomía. Entonces tenemos la presión de cambio climático, la respuesta basada en bioeconomía y estas tres cosas que están pasando, ¿no? Cambio climático, biodiversidad y seguridad alimentaria. Y a nivel del sector agro y pecuario y en general, pues lo que se está diciendo es, bueno, busquemos sistemas que sean muy precisos y que permitan regenerar algunos ciclos de nitrógeno, de carbono, de tal manera que busquemos una sostenibilidad. Y para los que no están al tanto del desarrollo sostenible es aquel que no pone en jaque a las generaciones futuras, ¿verdad? De manera muy simple. Entonces, una de las herramientas es usar todo tipo de tecnologías integradas al agro. Y si bien cuando uno piensa en tecnología, piensa en drones, en robots, en sistemas de producción, uno de los elementos clave para el sector de producción de alimentos es el organismo vivo que produce el alimento, ¿verdad? ¿Cómo mejoramos ese organismo vivo para que sea tolerante al estrés, a la salinidad, y que produzca más o que produzca de manera adecuada lo que queremos que produzca? Y a eso se le llama mejora basada en la precisión. Y esa mejora basada en la precisión que pasa por entender el material genético y mejorar el material genético que nos da origen al organismo, que nos da alimento, ¿verdad? Ha pasado por una serie de evolución a lo largo de los últimos 100 años que pasa por la mezcla de polinización cruzada en los híbridos, la selección de parentales, entender la biodiversidad, la mejora genética asistida por transgénesis, mediante mover caracteres de un organismo a otro, ¿verdad? La selección del genoma, una vez que ya teníamos la selección del genoma, y hoy la selección basada en los caracteres de interés, y hoy estamos en un momento en el cual le llamamos mejora basada en la precisión. New Breeding Techniques, en la cual se integra todo para buscar optimizar el cultivo con las mejores condiciones. No teníamos hasta el 2012 de la herramienta que nos permitía optimizar el material genético de la planta. Esa herramienta se descubrió en el 2012 y es la herramienta que se conoce como la Cas9, el sistema CRISPR-Cas9, que recibió en el 2020 un premio Nobel. Estas dos señoras, Emanuela Charpentier y Jennifer Doudna, reciben el premio Nobel por un sistema
para la edición del genoma. Entonces, entendido esto, tenemos la agricultura, que depende de la variabilidad, depende del material genético de la planta y que tiene un gran potencial para optimizar ese material genético, un, una amenaza, que es el cambio climático, y una bioeconomía, que es buscar cómo integro las tecnologías para no depender del petróleo. Llegamos a una herramienta que es la herramienta CRISPR-Cas9. Entonces, ¿qué es? Y algunos ejemplos. Entonces, primero, decirles que se descubrió que era una enzima. Una enzima es una proteína. Y esa proteína, que es la proteína Cas9, se le puede integrar un rastreador, una hebra molde. Y esa hebra molde es una hebra de ARN. Y esa hebra de ARN es un ARN guía. Ese ARN guía se puede acoplar a la enzima, que se llama la enzima Cas9, y juntos, el complejo CRISPR-Cas9, pueden ir hacia el material genético a identificar la hebra complementaria para hacer la mejora genética. Entonces, esos dientes que ustedes ven ahí son astes y ges que cuando hace un emparejamiento perfecto, se puede hacer una mutación dirigida. Las primeras versiones de la Cas9, estamos hablando de 2012, la enzima lo que hacía era cortar el material genético. Cuando se corta el material genético, se provoca una mutación inespecífica, es decir, una mutación al azar del material genético. En las primeras versiones, lo que se hacía era buscar, inactivar, cortar el material genético para que ocurriera una inserción o una deleción del material genético y que se apagara, que se desconectara, que se desactivara genes que le proveen algún problema a la planta o que le dan que le quitan algún beneficio lo hacen tolerante, que lo hacen débil a alguna cosa, ¿verdad? Entonces, en las primeras versiones de plantas, bueno, también de animales, lo que se buscaba era quitar genes malos, ¿no? Desactivar genes malos. Entonces, vean ahí cómo hace un knockout, una pérdida de un gen no deseado, ¿verdad? Y en la siguiente etapa que se descubrió es, bueno, ¿por qué no corregimos el material genético? Entonces, lo siguiente que ocurrió fue que al sitio de corte se le añadió una hebra de reparación. Naturalmente, los sistemas vivos tienen esos sistemas integrados. Se llama recombinación homóloga. La maquinaria ya existe. Lo que se brinda es una hebra de reparación en el sitio de corte para que se corrija el material. Bien, entonces, esos eran los dos sistemas, reparación homóloga, reparación no homóloga, para apagar, hacer un knockout o para hacer un knock-in, es decir, para hacer una reparación del material. Muy bien, un poquito de historia para que no los tomen por sorpresa de por qué se llama CRISPR y quién lo descubrió. Y a ver, voy a hacer un paréntesis de historia aquí. Uno, como estudiante de posgrado, tiene no solamente que conocer la herramienta, sino también el antecedente. Entonces le doy el antecedente con este señor. ¿Por qué los españoles dicen que fue Francisco Mojica quien descubrió la tecnología CRISPR y no Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier? Es, bueno, resulta que en los noventas, este señor que se llama Francisco Mojica estudia un microorganismo de color rosado, que es el que le da el color rosado a los lagos rosados europeos, y entonces descubre un microorganismo resistente a sal, que se llama Alopherax mediterranei, y descubre en ese microorganismo una librería de material genético. Muy extraño. eh, Unas cositas que se estaban en el medio y algo diferente en medio de estas piecitas que él le dice piecitas palindrómicas. Palindrómico significa que se lee al derecho y al revés de la misma palabra, de la misma forma, como ojo o ajá, o bueno, ustedes buscarán, pero hay frases que al derecho y al revés se leen igual. Bueno, en medio de esas frases que se leían al derecho y al revés igual, habían pedacitos que eran distintos y él no sabe qué es. Entonces dice, mira, me encontré un pedacito que es una repetición con una secuencia palindrómica, ¿verdad? Y con algo en el centro.
¿verdad? Y a eso le llama repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. CRISPR. Y entonces acuña el término librería CRISPR. No sabía para qué servía. Entonces le puso Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats CRISPR. Entonces dice, bueno, eso es una librería CRISPR, no sé qué es. Sé que hay organismos más primitivos, porque las arqueas son organismos primitivos, pero tienen un grado de evolución distinto a las procariotas, a las bacterias. Y dice, bueno, hay un japonés, ¿verdad? Que descubrió algo parecido en E. coli, pero no sé qué es, ¿verdad? Entonces lo publica en los noventas y dice, bueno, tiempo después se descubre que esa librería CRISPR era leída por proteínas que estaban al lado de la librería, que se llaman las proteínas Cas, CRISPR Associated Proteins, que podían leer la librería y la cosa que estaba en el medio, que era distinta, pues era una hebra idéntica a un virus que atacaba una bacteria. Y se descubre que era un sistema muy primitivo de defensa de la bacteria contra los virus. Él viene, el virus ingresa y la librería CRISPR tiene un montón de secuencias que son idénticas al virus y cuando reconoce el virus, lo destruye, lo desarticula. Bueno, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna dicen, bueno, ¿por qué no usamos el mismo sistema, pero no para atacar un virus, sino para poder corregir el material genético? Y entonces estudian el sistema y dicen, bueno, el sistema tiene la librería CRISPR, las proteínas Cas y el adaptador para poder usar las dos piezas, la proteína y la librería. Ese adaptador se llamaba, o se llama, el sistema silvestre, se llama el tracer, T-R-A-C-R-R-N. Lo verán en el acrónimo CRRNA. Y el ARN que está en la librería, ¿verdad? Se le llamaba cRNA y juntos con la proteína formaban el complejo CRISPR-Cas9. Eso era muy complejo, tener dos piecitas y la Cas. Entonces lo que hizo Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier es fusionarlo y hacer el sistema de dos componentes, la Cas y el single guide RNA, ¿verdad? Entonces en lugar de tener cRNA, tracer RNA, Cas9, dijo, no, 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 es mucho. Tenemos single guide RNA, ese sgRNA y la Cas. Y lo único que cambiamos son las 20 letras de la colita para que identifique el sitio de interés. Con eso crearon el sistema CRISPR-Cas9, que fue publicado en el 2012 en este artículo y se llamó, en su artículo pueden buscar, se llama una endonucleasa, corta ADN, basada en una ARN guía, ¿verdad? Que viene, su origen es inmunidad bacteriana, ¿verdad? Entonces, vean cómo lograron eso. Bueno, en el 2012 se descubrió y una de las preocupaciones que había al principio era la calidad y la fidelidad de la enzima Cas9. Bueno, porque eso estaba pensado para humanos, ¿no? Nadie estaba pensando esto para plantas, estaban pensando en humanos, cómo curar enfermedades humanas genéticas, ¿no? Y por eso se pensaba más que en el knockout, en la recombinación homóloga para corregir enfermedades humanas, ¿no? Y se hace un gran descubrimiento en los siguientes 5 años después del descubrimiento de CRISPR y es cómo optimizar las enzimas Cas9. Y se logran las Cas9 de alta fidelidad. Es decir, eh, cómo, eh, cómo obtengo una Cas que sea altísimamente fidedigna, ¿verdad? Porque el problema era si yo le libero la Cas en un humano y me empieza a identificar fragmentos del guía en sitios que no eran de mi interés, ¿verdad? Que a eso se llaman no blancos. Sobre todo porque el humano está a 37 grados y las bacterias estas pues crecen a temperatura ambiente. Entonces al subir la temperatura sube la energía cinética y sube la posibilidad de, de imprecisión en aquel entonces. Eso era lo que se pensaba. Cuando se llegó a las CAS de alta fidelidad, pues esto fue superado y dijeron, no, ya prueba superada, tenemos CAS de altísima fidelidad
y entonces podemos empezar a hacer algunos ensayos en organismos superiores. Así fue. Y de hecho la tecnología evolucionó muchísimo. En los últimos años tuvimos también las CAS sin propiedad intelectual, porque se descubrió que las CAS estaban en todo el reino de la vida, en diferentes organismos. Se descubrió el origen de la Cas9, que era una proteína que se llama la omega, y se sabe que la omega, que fue como un ancestro común del sistema Cas, se dividió en bacterias, en arqueas y en eucariotas. Entonces, en bacterias eran la Cas9, en arqueas era la Cas12, la que había descubierto Francisco Mojica, y en eucariotas eran las enzimas FANSORA. Y pues se han estado descubriendo diferentes sistemas para usar el modelo CRISPR, pero con diferentes versiones o sabores. Entonces, en resumen, tenemos este sistema es el sistema Cas9, se llama CRISPR-Cas9 porque tiene la enzima y el pedacito CRISPR que en realidad es una hebra de ARN, Single Guide RNA. ¿Sí? En sus versiones originales, ¿verdad? Busca hacer un knockout, es decir, una mutación dirigida o hacer una reparación homológica. ¿Ok? La evolución de la técnica hizo que hoy no necesitemos cortar el material genético, sino que se hace corte, no corte, reparación en una única base o reparación en unas hebras más complejas cuando se requiere corregir más de una base, que se llaman prime editing, que es una edición de más de una base. Entonces uno puede editar una base sin cortar el material genético, lo cual le añade altísima precisión y calidad a la edición, ¿verdad? Entonces la enzima Cas no tiene función de corte, sino solamente tiene un fragmento adicional, un dominio adicional que corrige una sola letra, ¿verdad? Y el prime editing lo que hace es tener un fragmento que corrige el material genético. A eso se le llama una reverso transcriptasa. Toma una hebra, reconoce el sitio y otra hebra genera un espacio para reparar el material genético. Este, y esas reparaciones pueden ser tan grandes como 30 pares de bases, 30 a 50 pares de bases. Es decir, podemos reparar pedacitos de material genético sin cortarlo. Y eso era importantísimo, sobre todo en humanos, ¿verdad? Este, y ha evolucionado muchísimo. La técnica hoy permite hacer una enorme cantidad de cosas, ya no solamente ingresar el material genético, sino hacer diagnóstico de plagas, las nuevas técnicas de detección, que eso nacen a raíz de la necesidad de tener pruebas veloces de detección. No se le ha dado la importancia por el costo, ¿verdad? El costo de desarrollar una prueba de diagnóstico es alto en comparación con las pruebas moleculares que tenemos hoy y máxime los sistemas que están siendo muy baratos, ¿verdad? Pero es un mecanismo que puede ser muy interesante también para hacer diagnóstico. Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier dicen, vean, recuerden que eso fue en el 2012. En el 2022, que ya 3 años, wow, pasa el tiempo, dicen, bueno, vean, en los siguientes 10 años ya hicimos toda la teoría, descubrimos, sabemos cómo se puede hacer, entendimos los orígenes, el Fansor, el Omega, cómo funciona, hicimos un knockout en plantas, en ratones, vimos que podía servir para corregir algunas mutaciones en los glóbulos rojos, ¿verdad? Vimos también que se puede hacer múltiples ediciones, ¿verdad? Mejoramos el sistema, aprendimos muchas cosas. Y lo que se viene son varias cosas. Número uno, tratamientos de terapias en humanos. ¿Sí? Número dos, la cura de enfermedades humanas, ¿verdad? Número tres, mejoras en cultivos, ¿verdad? Mejoras en animales, mejoras en el tratamiento de humanos y expansión hacia cultivos de más importancia para producir más comida y resistir al cambio climático, ¿verdad? Entonces, eso ya está pasando. Lo que están pasando es, lo primero que pasó fue que la primera terapia genética fue autorizada, ¿verdad? En el 2023, ajá, 2023, y
fue esta terapia. Ese chico que ustedes veían ahí se llamaba Jonathan Lubin y fue uno de los primeros chicos que fue curado de una enfermedad que se llama beta-talasemia y lo curaron con tecnología CRISPR. Y lo que se hace es corregir una letra que estaba ocasionando que los glóbulos rojos se deformen y no logran transportar bien el oxígeno, sino que al ser alargados, más bien producen coágulos, ¿verdad? Y lo que se hizo fue cambiar esta letrita que ustedes ven ahí, que es esta A, que es la que está mala, ¿verdad? Por una T, una timina, que es el fenotipo normal. Entonces vean abajo los glóbulos rojos alargaditos y vean arriba los glóbulos rojos como una plaqueta, que es como deben de ser. Se le extrae las, este, las células troncales, ¿verdad? Que se corrige la mutación y se reincorporan las células corregidas dentro de la médula espinal del chico. Es decir, sus mismas células se extraen, las células madre se corrigen y se reincorporan las células al cuerpo del chico y con eso ya puede fabricar su propia glóbulo rojo de manera correcta. Altísima precisión, lograron hacerlo, es un sistema basado en la extracción de células madre y corrección. Históricamente, todas esas tecnologías primero avanzan en humanos. Y es lo que pasó. Tenemos ahora tecnologías que ya están avanzando hacia cáncer de riñón, leucemia, VIH, colesterol, y aún algunas otras terapias que van un poco más allá. Y lo que está pasando es que la tecnología ahora está migrando hacia plantas, no solamente la planta, sino los microorganismos que logramos mediante mutación dirigida optimizar el material genético que ya está en la planta. Entonces vean que lo que se hizo en los últimos 10 años fue entender cuáles eran esos caracteres que podían mejorar la resistencia, el crecimiento, la resistencia al estrés, los estomas, la producción, los fosfolípidos, cuáles eran esos caracteres y hoy lo que está pasando es que ya estamos viendo los productos que están llegando al mercado. Entonces, con CRISPR estamos viendo plantas con mayor valor nutricional, con aroma, color, sabor, resistencia a virus, resistencia a hongo, resistencia a bacterias y resistencia a sequía. Los primeros productos comerciales ya están en el mercado, son una mostaza silvestre que no tiene sabor pungente y por tanto es un sustituto de la lechuga que vive más tiempo en el anaquel y que además nutricionalmente es más nutritiva que la lechuga, ¿verdad? Tenemos soya que produce omega para la alimentación sobre todo de peces. Tenemos en Japón un tomate que produce un nutriente que se llama el GABA, que es importantísimo para la población adulto mayor, ¿verdad? Y tenemos los bananos que no se oxidan, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los productos que ya están llegando en el mercado. Hay una enorme producción de productos tropicales que antes no existían, liderados por el sector público y startups, porque la tecnología fue desarrollada por científicos y se ha popularizado y se han dado también licencias para el uso comercial de estas tecnologías y ya no solamente se están mejorando plantas, sino también bacterias y animales, ¿verdad? Entonces, vean algunos de los desarrollos públicos hechos por centros de investigación públicos como el CIAT. Entonces, CIAT, por ejemplo, desarrolló frijoles, el frijol convencional, para quitarle antinutrientes, que son los que producen flatulencia, como la rafinosa. Vean Embrapa, que es un centro público que desarrolló soya resistente a la sequía, pero también quitándole algún antinutriente que no permite usar la soya para alimentación humana y animal, sin antes pasar por una etapa de calor. O sea, hoy la soya, para que entre en el sector de alimentos, tiene que desactivarse un antinutriente que ya tiene, ¿verdad? Y ese antinutriente se desactiva con carne. Bueno, si le quito ese antinutriente, pues la soya le quito esa etapa del antinutriente, pues hago la soya más accesible. Entonces, ya está. El otro cultivo que es clave es caña de azúcar, que produce muchísimo más azúcar y es útil para producir biocombustibles, también de Embrapa. Este,
Y el banano resistente a hongos, una de las plagas más importantes, que es el Fusarium raza 4, basado en el conocimiento de cómo funciona una planta silvestre resistente a Fusarium. Resulta que encontraron que la planta silvestre tenía el mismo gen que tenía el Cavendish, pero la producción de ese gen era mayor. Y entonces el RGA2 está en los dos, y lo que se hace es que se incrementa la expresión de este RGA2, que es un detector, es como un detective para encontrar el hongo. Cuando encuentra el hongo, activa el sistema de alerta y defensa del banano. Bien, entonces, lo descubrieron y hoy tenemos diferentes tipos de materiales, un híbrido que se llama Yellow One, un producto editado que es el de Elo, otro editado que es el de Tropic, y también tenemos un material generado por ingeniería genética que tiene una copia extra del material RGA2. Hay normativas en donde esta copia cae como cisgénesis, o sea, es copia del mismo material, pero nuestra normativa, y ahora se los explico más adelante por qué, caería como un GMO, y en muchas de las normas caería como un GMO porque tiene el gen marcador, es decir, un gen que se usa para el desarrollo introgresado, no por el RGA2, sino por el gen marcador. Entonces cae como OGM. Entonces, este es el material genético que tiene el banano, y vean que tiene ese ARADNT, que es la transferencia, el que se le añadió, y dentro del sRNA-G tiene un gen que se llama el NPT2, y tienen otros que son genes marcadores. Entonces, por eso es que es un material transgénico, no por el RGA2, sino por los otros pedazos de material genético que no son parte del germoplasma del banano. Y pues, lo que está pasando con la edición de genomas es que se ha descubierto que hay rasgos que requieren más de un cambio. Es decir, no solamente es un knockout, no solamente una letra, sino muchas letras. Y entonces se están logrando caracteres complejos como el tamaño de la hoja, que requiere, en este caso, de 48 genes cuantitativos, y entonces se está logrando el ajuste correcto de los genes para lograr lo que queremos. Bien. Entonces, Costa Rica hemos logrado hacer mejoras basadas, son mejoras pequeñas, pero mejoras interesantes. Por ejemplo, en levadura hemos logrado que la levadura aumente la tolerancia a salinidad, quitándole esas dos letras, esta TA, logrando un knockout en un gen que nos interesaba porque produce un compuesto que le da, es un azúcar que le da tolerancia a la salinidad y al estrés. Esa disrupción de ese gen le da una tolerancia por un tiempo a la levadura, y nos permite que la levadura sea tolerante a salinidad y estrés, y le estamos pasando ese rasgo a arroz. Lo estamos haciendo con la OCR y con el TEC. Ya tenemos algunos materiales de arroz evaluándose para ver si son resistentes a la salinidad usando como modelo la levadura. Bien, los microorganismos son increíbles, y ya no solamente son plantas, sino microorganismos. Y esos microorganismos, hay algunos que son increíbles, como por ejemplo la producción de nitrógeno, que es mediada en la naturaleza por microorganismos fijadores de nitrógeno. Y uno puede incrementar la capacidad de esos microorganismos haciendo optimización de su material genético mediante CRISPR, y eso es precisamente lo que ocurre con algunos productos comerciales como Proven. Proven es una Klebsiella que tiene un incremento de su producción de nitrógeno basado en CRISPR. Y lo que hace es que estas bacterias que acompañan el cultivo le proveen de nitrógeno al cultivo durante los primeros 30 días, ¿verdad? Y eso disminuye la necesidad de fertilizantes nitrogenados. Funciona mediante un sistemita que normalmente las bacterias no producen nitrógeno solamente en ciertas condiciones. La planta les da azúcar, y entonces la bacteria dice: "Oh, ya tengo suficiente energía, voy a producir nitrógeno". Ese controlador se llama el NIFL. Entonces, al quitarle ese controlador,
ese disparador de la síntesis de nitrógeno cuando tengo azúcar, entonces le quito el regulador, la bacteria inmediatamente produce mucho nitrógeno hasta depletar su metabolismo y entonces pues el microorganismo cumple su vida, provee su nitrógeno y pues ya está. Entonces tenemos un sistema muy bonito para producir nitrógeno de manera natural, incrementando las capacidades de los microorganismos que ya están en el suelo. Y hay otros, por ejemplo, para producir etanol, que son basados en levaduras como la que nosotros hicimos en Costa Rica, para producir bioetanol. Resulta que la producción de bioetanol, como se hace con material de desecho, requiere de levaduras que sean más tolerantes al estrés. Y es precisamente esto. Entonces, todas estas levaduras tienen tolerancia incrementada al estrés para poder producir etanol a partir de basura, ¿no? De desecho. No como los alcoholes este, refinados o con azúcar de muy alta calidad, sino con azúcar de desecho o materiales de desecho. Y hay uno muy interesante, un ejemplo muy bonito que tiene que ver con la reducción de metano, de gas metano de las vacas. Las vacas producen gas metano por una enzima que se llama la metilcoenzima reductasa. Y esa enzima, si uno le hace un knockout con CRISPR, pues puede disminuir, traerse abajo la producción de metano. Eso se descubrió porque hace unos años, al alimentar las vacas con unas algas rojas, la enzima, esta enzima, la MCR, se inactivaba. El problema es que la producción de algas rojas es muy complicado. Su producción a nivel industrial produce acidificación del mar y además tiene subproductos que pueden tener un efecto secundario invernadero. Entonces, la producción de los compuestos que producen el alga roja pueden tener efecto invernadero. Entonces, uno genera una ganancia, pero también un daño, ¿no? En el proceso. Entonces, no ha sido muy adoptado el uso de algas rojas para reducción de, 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 de metano en vacas. Entonces, lo que se dice es, bueno, ya que las bacterias que son metanobacterium ya están ahí, pues entonces uno le inactiva ese gen y ya tiene una vaca que no produce metano. Y quien está detrás de esto es Jennifer Doudna, está tratando de lograrlo mediante una microbiota que tenga un knockout en este gen, ¿no? Ahora, ya pasándonos de capítulo y ahora pasándome a la parte de regulación, ¿no? O sea, eh, hay una confusión enorme, sobre todo la gente que conoce poco de este tema, en la cual dice, no, es una mejora genética, es un GMO, es un transgénico, ¿verdad? Y en realidad no lo es. No lo es porque las mejoras genéticas que se producen por este tipo de tecnologías producen la mejora equivalente a lo que ocurre en la naturaleza, porque es una optimización del propio material genético del organismo, que en la naturaleza ocurre por tiempo o por como COVID, ¿no? O sea, van acumulando mutaciones y en algún momento se mejora el rasgo y por efectos del azar logramos encontrar ese organismo de interés, ¿verdad? En este caso, en lugar de depender del azar, pues se hace de manera precisa y dirigida, ¿verdad? Y es por eso que la regulación en América Latina toda es verde, es decir, toda está evolucionando y hay países, tanto en África como en el continente asiático, que están evolucionando hacia convertirse en verde, incluyendo a Europa y al Reino Unido, que están pasando hacia la adopción de estas nuevas tecnologías, en la cual se diferencian de los GMOs porque no tienen un material genético nuevo. A eso se le llama material genético foráneo o ADN, un ADN nuevo, ¿no? Tiene una combinación nueva de material genético. Combinación nueva de material genético es cuando yo tengo un pedazo de material genético de ADN que viene de otro lado, que no viene del germoplasma del pool de genes de la especie. ¿Ok? Entonces tenemos toda una regulación que ha ido evolucionando en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina, es la última. Y básicamente, como no tengo ADN foráneo, ¿verdad? Porque genero mutaciones puntuales, y como normalmente
sobre todo en las mejoras anteriores, lo que se proveía era una hebra de reparación muy pequeña, ¿verdad? Los cambios eran muy pequeños. O sea, los ajustes, las mejoras en el material genético eran muy pequeños, eran parecidos a lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, voy a darles un ejemplo para que lo vean. Ustedes tienen las uvas sin semilla. Entonces, cuando uno tiene uvas sin semilla, lo que tiene es una mutación de una G, una guanina, por una T, y produce un cambio en los aminoácidos de un aminoácido R a un aminoácido de leucina. Y eso ocasiona que las uvas no tengan semilla. La misma mutación se puede lograr por una enorme cantidad de técnicas: mutación, radiación gamma, una que se llama ODRs. O sea, hay un montón de eh, editor en una base, prime editing, hay un montón de herramientas y generan el mismo producto. Entonces uno puede encontrar la mutación, pero la mutación es la misma que ocurre en la naturaleza. Y hay mutaciones que son más complejas y que también ocurren en la naturaleza. De hecho, cuando uno ve el material genético de uno, el de papá, el de la mamá y el de uno, uno se da cuenta que existen unas cosas que se llaman variaciones, variaciones genéticas, ¿no? Que esas variaciones pueden ser de una sola base o de varias bases, y pueden haber deleciones, inserciones y también repeticiones en tándem. Y esos cambios, pues, son lo que hacen del humano que sea distinto uno de otro. Y los humanos somos 99.9% idénticos. En cambio, las plantas pueden llegar a ser hasta 90% idénticos. Entonces, imagínense la cantidad de variantes estructurales que tienen las plantas. Esas variantes estructurales, ¿verdad?, son lo que ocurre en la naturaleza, son lo que nos da origen a la biodiversidad. Cosas tan complejas como deleciones, inserciones, inversiones, translocaciones son naturales, ¿no? Y es por eso que solamente se habla de OVM, transgénicos, organismos genéticamente modificados, cuando yo tengo un fragmento de material genético que viene de afuera, que viene fuera del pool de genes de la especie. ¿Okay? A eso se llama material genético foráneo. Cuando yo tengo una deleción, una inserción, una mutación que es parecido a lo que ocurre en la naturaleza, pues hay una equivalencia con el sistema convencional, con lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, la regulación de América Latina se basa en eso. No es un OVM, sino hay una equivalencia con convencional. Es un OVM cuando tengo un pedazo de ADN foráneo. Este, no hay una tercera clasificación, es decir, no es un convencional mejorado por tal, no, o sea, es convencional o es un OVM. No se limita a la técnica, porque las técnicas pueden haber muchas y van a evolucionar, sino al producto final, ¿verdad? Y la detección de la mutación, pues existe, pero no tiene gran sentido más que para identificar la variedad. El origen jurídico de toda esta diferenciación, discriminación, se basa en el Protocolo de Cartagena, que es un documento internacional que firman todos los países que se han adherido a la Convención de Diversidad Biológica y al protocolo especializado en biotecnología que se llama Protocolo de Cartagena, y que define a un OVM, un transgénico, como aquel que tiene una combinación nueva de material genético y que han usado biotecnología moderna. Los productos editados usan biotecnología moderna, pero no todos tienen una combinación nueva de material genético. Entonces, ¿qué es una combinación nueva de material genético? Pues está en la esfera también internacional. Es cuando yo tengo un pedazo voy a ponerlo en español, cuando yo tengo un pedazo de ADN, ¿verdad?, que no puede ser obtenido por mejoramiento convencional o la naturaleza, ¿no? Entonces, esa es la misma lógica usa Honduras, ¿verdad? Todo aquello que no puede ser obtenido por mejoramiento. Que ya tiene, por ejemplo, algunos bananos, o Guatemala, que tiene su norma, igual, su comparativo de mejora convencional, ¿verdad? Y tiene también algunos productos como mostazas. El Salvador, que tiene también una definición basada en el acuerdo internacional, ¿verdad? Y ahora ya va evolucionando hacia una normativa específica. Costa Rica, que tiene una normativa específica en la cual se crea la equivalencia. Bueno, si esto es, pues, convencional, ¿cuándo? ¿Verdad? Y entonces tiene lo que ocurre en organismos convencionales, ¿verdad? Que es, no tiene material genético extra, ¿verdad? No se multiplica ese material genético. Es
pues puede ser una mutación espontánea, puede ser un rearreglo, puede ser, si es eso, es convencional. Pero si tengo un pedazo de material genético nuevo, ¿verdad? Ahí sí le cae la normativa de OVE. La tenemos Ecuador, que también usa la misma lógica, ¿verdad? Tiene, a pesar de que tiene una prohibición constitucional, tiene un procedimiento específico para edición de genomas equivalentes a los convencionales. Y Uruguay, que tiene también su sistema. Europa también está evolucionando precisamente por la imposibilidad de diferenciar entre organismos convencionales y organismos editados. Y lo que dice es, estos organismos primero son producidos por organismos públicos. Buscan resolver el problema del cambio climático, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Hay una enorme cantidad de productos que pueden beneficiar al agricultor. Ya no son solo maíz, soya y canola y algodón, sino hay una enorme cantidad de productos. ¿Verdad? Entonces, eh, hace un análisis y desde el año 2021 detectan la necesidad de ajustar su normativa, ¿verdad? Y el año pasado, ¿verdad? Sacan una propuesta que este año ya se está consolidando, en la cual dice que pues, hay equivalencia, ¿verdad? Y hay equivalencia con lo que ocurre en la naturaleza, y entonces lo lógico es que esa equivalencia, pues hay que respetarla. No, no hay un grado nuevo de peligro o de peligrosidad o de riesgo ocasionado eh, por algo que es equivalente a lo que ya estamos usando, ¿no? Entonces se hizo un análisis tanto en plantas y microorganismos y se dice, pues es eso, ¿no? Es equivalente y si es equivalente se trata como convencional. Bien, en general, los ministros de Agricultura se reunieron en la reunión G20, los ministros de Agricultura, y lo que dicen es, vean, usemos la ciencia para tomar decisiones, ¿verdad? Y pues cada país pueda tener acceso a tecnologías para resolver sus propios problemas. Bien, termino con esto. CRISPR fue una tecnología del 2012, estamos en el 2025, han pasado muchísimos años y tenemos nuevas cosas. Entonces, una de las cosas que tenemos ya no son endonucleasas, sino son recombinasas. Y estas recombinasas tienen la capacidad de generar mejoras con altísima precisión y hacer cosas basadas en materiales donantes, ¿verdad? O sea, para hacer mejoras de altísima precisión. Y estas mejoras, que ahora se llaman recombinasas, ¿verdad? Se basan en que yo le proveo una hebra de mejora, de corrección, ¿verdad? Y tengo la hebra que ya está en el organismo que está dañada, ¿verdad? Y lo que hace el sistema es intercambiar la hebra dañada por la hebra corregida, de tal manera que con altísima precisión puedo corregir grandes pedacitos de material genético que tienen mutaciones dañadas y que que no que deseamos quitar, ¿no? Entonces, a esa altísima mejora genética estamos llegando con las nuevas tecnologías, a poder tener una cosa que se llama bridge RNA, en la cual yo tengo un puente de el sitio mi blanco y la hebra de reparación. Y con esa hebra de reparación me evito la inespecificidad, sino que permite mejoras de altísima precisión y de nueva generación. Estas recombinasas tienen la capacidad de ser muy moldeables y permiten una mejora sin necesidad de cortar el material, algo que es enorme. Y lo otro es que el ADN donador permite hacer esas correcciones eh, para llegar al material que queríamos. Además, son más pequeños que la Cas9. Son apenas de 400 aminoácidos. La Cas9 creo que era un poquito más de 1000, ¿verdad? Entonces, son pequeñitas, son eficientes y permiten una corrección enorme. Y la última tecnología que les quería contar es una tecnología que es una tecnología de ARN de interferencia, que es los controladores de plagas de nueva generación, que son altísimamente precisos, solamente controlan a la plaga, se degradan sin dejar residuos porque es un ARN, son compatibles con todas las tecnologías, inclusive algunos insecticidas, fungicidas, bactericidas, lo que sea, ¿verdad? Y está siendo muy accesible en términos de costos. Entonces, ¿qué es? Es el diseño de un ARN
que es complementario al material genético de la plaga que queremos controlar. Y la plaga identifica ese material y piensa que es un patógeno, ¿verdad? Entonces, inactiva sus propios mecanismos de la plaga y logramos detener el metabolismo del organismo blanco, es decir, de la plaga. Con eso tenemos un sistema que controla la expresión de genes de interés de la plaga. Y solamente de la plaga, porque solo están ahí, la plaga. Entonces, vean un producto que fue autorizado el año pasado en Estados Unidos que controla un escarabajo de la papa, ¿verdad? Y que se basa en la aplicación de ARN en spray, ¿verdad? Para controlar una plaga de estas. 30 días se degrada y pues estamos viendo una evolución de ese tipo de tecnologías. CRISPR, CRISPR de nueva generación y tecnologías de ARN de interferencia. Entonces, conclusiones, tenemos un cambio climático, necesitamos nuevas tecnologías como CRISPR y RNA, ¿verdad? Y tenemos una democratización de tecnologías. Y con esto logro terminar y les di una antesala lindísima de por dónde van las tecnologías y qué se viene, ¿no? Y yo creo que hay bastante y yo creo que yo pienso que hay la posibilidad de ser positivos de un futuro más sostenible.